Y hoy nos corresponde hablar de educación. Y en educación, la Escuela de Educación Pedagógica Nuestra Señora de Chota nos ha propuesto el tema formación de maestros. Y nos acompaña como ponente el doctor Víctor Rafael Loaiza Palomino. Él es coordinador del área de calidad de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Nuestra Señora de Chota. Doctor Víctor Loaiza, buenos días y un gusto tenerle aquí en nuestros estudios. Buenos días, muchas gracias a toda la gente linda de Radio Santa Mónica. Igual a quienes tienen la gentileza de escucharnos, reciban el saludo cordial de quienes son parte de la familia educativa de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Nuestra Señora de Chota, en la persona de la hermana Anabel Medina Condori, que es la directora general, por cierto, de los docentes, de los estudiantes, de los padres y de todas las personas que son parte de esta comunidad educativa y que, como reiteramos, agradecemos a Santa Mónica Radio. Qué bien. Y el tema, pues, nos hace ponernos en autos, vamos a decir, porque vamos a hablar de la formación de maestros, ¿no? Y aquí, pues, haciendo referencia un poco a la escuela normal y que ha ido, pues, en ese proceso de cambios también y que todo ello apunta a tener, pues, los instrumentos necesarios, pero que la calidad es la parte fundamental de tener buenos maestros comprometidos, con vocación, en fin. ¿Qué es la formación de maestros, doctor Víctor? Gracias. Creo que es una responsabilidad compartida, delicada, ¿no? Porque sabemos que trabajamos con seres humanos y quisiéramos tocar siempre el corazón y el cerebro de las personas en su formación y después cuando ellos en la práctica puedan demostrarlo, ¿no? Por ello, en la formación de maestros tenemos dos columnas principales de sabiduría, que son la práctica y la investigación. Y en ese proceso se unen las diferentes áreas, pero más que todo, como tú decías, se cuidan procesos como los exámenes de admisión para seleccionar a las personas que tienen, diríamos, los méritos y las características determinadas. Nunca descuidamos con quienes egresan. Todas las mallas curriculares que están insertas para cada uno de los programas son revisadas, son consensuadas, son trabajadas y también que recibimos parte de los programas curriculares del ministerio. También ahí se hacen reuniones permanentes de maestros para procurar solucionar algunos problemas, pero creo que en el fondo es buscar cómo canalizamos esa vocación, esa pasión, esa paciencia, o cómo nos desenvolvemos en el contexto sociocultural con empatía, con entusiasmo, con equilibrio, poniendo en práctica la salud mental. ¿Cómo buscamos esos caminos para cada uno de nuestros jóvenes en las diferentes especialidades para que trabajen en inicial, primaria, comunicación, matemática, educación física, educación religiosa o inglés? Y les damos lo que necesitan cada uno de ellos con los profesores que son de las carreras, buscando herramientas, procedimientos, metodología que les sirva de tal manera que puedan conseguir el objetivo de trabajar con los niños, los adolescentes, los jóvenes o los adultos. Muchos, por ejemplo, de los egresados también ejercen cátedra en instituciones superiores. Por ello, la responsabilidad de una escuela, de un instituto, de una facultad, de universidad, pues es muy delicada porque, como tú decías y conversamos en antesala, pues tener un buen maestro o una buena maestra, pues es, diríamos, un tesoro para cualquier país, porque ellos, como vuelvo a repetir, tocan el cerebro y el corazón de las personas. Y ahora, doctor Víctor, no sé si la palabra que voy a emplear es pertinente en el sentido, ¿cualquiera puede ser maestro? Fíjate, hablaba yo de vocación y tal vez alguno que no lo tenga puede canalizar, pero de preferencia quisiéramos que tengan, diríamos, esa humanidad de poder ejercer esta tarea que es muy, muy delicada. Sucede en algunos casos también que algunos no tienen
diríamos, una vocación, pero que la encuentran en el camino, gracias a la formación. Por eso es que la selección, el examen de admisión, es fundamental, no tanto solamente en conocimientos, sino en las características que puedan tener como personas y en la manera como a qué especialidad van a ir ellos. Entonces, ustedes saben que también ahí tenemos gente que tiene habilidades especiales, o sea, no hay ningún tipo de discriminación para nadie. Ellos tienen las puertas abiertas y pueden estar con nosotros, como también los deportistas calificados, los primeros puestos o personas que tienen otra carrera profesional. Pero creo que es una interesante pregunta que necesita. Si no la tienen, esa vocación, hay que trabajar bastante, y eso es lo que hace la escuela con sus equipos de trabajo para que cuando ellos terminen tengan las características que el perfil exige. Es decir, que la vocación no nace, sino que se hace, se forma, y mucho más ahora con lo que se tiene, hablando en lo nuestro, hablando de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Nuestra Señora de Chota, e incluso tiene el centro de preparación, ¿no?, académico, ¿no?, para ir buscando el perfil. Pues va a ser una preparación previa para descubrir si estoy para ello o no, ¿no? Porque eso sería interesante para que cuando alguien egrese, pues tenga esas condiciones, ese don de maestro, ¿no? Así es. Creo que la vocación que tienen muchas personas, la encuentran en una institución como la nuestra o en otras que forman maestros, y los que no la tienen, la trabajan y la encuentran en el camino, en su propia formación. Pero es interesante el que los maestros estamos aprendiendo siempre, ¿no? Por eso la capacidad de que, por un lado es una profesión digna, por otro lado creo que cualquier comunidad o sociedad debe valorar el significado de tener un buen educador o educadora, y cómo, por ejemplo, también la voluntad de quienes no tienen vocación se canalizan para buscar su formación integral, para poder, en este caso, su formación inicial, completarla luego cuando ya terminan y hacen una formación continua, porque aquí lo que sucede en un maestro es uno enseña y uno aprende. El maestro también aprende mucho de los estudiantes, porque ellos tienen muchos experiencia y también traen, como dicen, el aprendizaje significativo, conocimientos previos que son fundamentales en este caso para nuestra tarea. Lo que buscamos es también que cada uno tenga las características, por ejemplo, el que pueda ser un investigador, el que pueda desempeñarse en la práctica, el que tenga un dominio de su especialidad, pero más que todo que tenga un don de persona empático, como tú decías, para que pueda tocar la vida de otras personas en cualquier nivel, sea en inicial, primaria, secundaria, superior, tomando en cuenta también las características de los estudiantes a los que tiene que atender, porque cada uno de ellos tiene una experiencia, tiene una existencia, tiene una vida, la que hay que acompañarle en ese camino. Ahí está la pedagogía y la manera como nosotros acompañamos a cada una de las personas en su crecimiento, ¿no?, en su desarrollo, que pueden ser niños, que pueden ser adolescentes, o también que pueden ser jóvenes que necesitan libertad, jóvenes que hay que decirles, hay que discriminar información, hay que reflexionar para llegar a un pensamiento crítico, hay que asumir una responsabilidad. El pensamiento creativo es fundamental. El trabajo cooperativo, ¿no? Fíjate aquí, por ejemplo, cómo es bonito ver que alguien está con los equipos, tú estás en el micrófono, yo estoy haciendo el de entrevistado, me siento muy bien, aprendo, pero a la vez valoro cómo este medio de comunicación también hace docencia, hace universidad cuando llega al mundo, cuando alguien desde su humilde hogar nos escucha y abordamos este tema que trabajamos nosotros en la formación de maestros, en este caso en una institución que forma maestros desde 1961 y que le acompañan las religiosas esclavas del Sagrado Corazón. Bien, doctor Víctor Loaiza, pues resumiendo, nos dice que es un proceso que busca dotar a los futuros docentes desde las bases pedagógicas, didácticas, investigativas y éticas para ejercer pues la profesión de manera eficaz y comprometida, sobre todo con esa transformación social, ¿no?, de tener mejores ciudadanos, de tener una sociedad pues adecuada, dispuesta, buscando, no sé, caminos adecuados
pero también encontrando la libertad, ¿no? Qué interesante, Jaime, has tocado un punto fundamental, que es la ciudadanía, porque muchos de los que están en las escuelas, en los colegios, no tienen la posibilidad de hacer una carrera profesional o tener, diríamos, una posibilidad de poder educarse en superior, pero que sean buenos ciudadanos ayudan mucho a la comunidad, ayuda mucho al país, porque ellos pueden utilizar su experiencia o sus dones para hacer otra cosa. Claro, lo ideal sería que muchos de ellos puedan llegar a ser profesionales, pero la realidad es así, ¿no? Si bien es cierto, quisiéramos, por ejemplo, que todas las familias también tengan los recursos necesarios. Yo escuchaba hace un momentito en la clase una chica cuando decía, nuestros padres que son campesinos, con lo poquito que tienen, hacen el esfuerzo por darnos para nuestro alimento y a veces hasta nuestra vestimenta. Fíjese qué grandeza a veces de alguien que acepta, en principio, o valora el trabajo de sus padres o la poca economía de sus padres para que ellos puedan llegar a ser profesionales. Por eso es que la ciudadanía que tú anotas es y ayuda a una cultura de paz en una sociedad. La educación va a disminuir la pobreza, la educación va a disminuir la delincuencia. Lastimosamente, pues, vivimos una realidad que es complicada y por eso es que estos problemas que tenemos y que muchas veces es por la inseguridad, por la delincuencia, o tal vez de repente los maestros también tenemos que reflexionar sobre nuestra tarea, ¿no? Porque así como nos salen clases buenas, a veces también nos salen clases regulares, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es todos trabajar en equipos interdisciplinarios en favor de la formación y que esa formación se cumpla en la teoría y en la práctica. Entonces, somos Santa Mónica Radio, nuestro magazine al ritmo de la mañana. Hoy conversando con el doctor Víctor Loaiza Palomino, del área de calidad de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Nuestra Señora de Chota. Y con ese enfoque que hemos dado en una primera parte, ya entendemos desde la vocación, la formación, el compromiso, pero es bueno también ver los objetivos, ¿no? A dónde se dirigen, el enfoque mismo que salen los maestros desde esta casa de estudios. Gracias. Toda institución siempre tiene un documento como el Proyecto Educativo Institucional, donde se anotan los aspectos fundamentales de su tarea. Por cierto, hay otros como el manejo del currículum, el reglamento interno o las funciones que cumplen quienes trabajan ahí. Y con esos documentos, reglamentos, se orienta la formación. Sin embargo, es fundamental la pregunta en el sentido que el objetivo es realizar un buen servicio en favor de la sociedad, en este caso, en la formación inicial docente y en la formación inicial continua. En la formación inicial docente, porque tenemos una tarea con los jóvenes en diferentes especialidades para los niveles educativos que tiene nuestro país. Y allí, por ejemplo, se incide mucho, yo decía, en la investigación científica o educativa, en la práctica y en todo lo que necesitan en sus cursos generales y de especialidad para manejar adecuadamente su especialidad. Pero no descuidamos, por otro lado, lo que significa el lado humano. Entonces, si tenemos una persona bien formada, un maestro bien formado, vamos a atender mejor las necesidades de los diferentes contextos socioculturales de nuestra patria, ¿no? En cualquiera de las regiones. Y allí es donde apuntamos, donde no solamente se hace un trabajo a nivel de tareas en las instituciones educativas, sino que muchas veces se manejan proyectos que ayudan gracias a esos convenios que tenemos con las escuelas, con los colegios, donde nuestros estudiantes hacen sus prácticas preprofesionales. Entonces, esa perspectiva de estar relacionada, en este caso, con nuestra visión y la visión que tiene la escuela, que está relacionada con el pensamiento crítico para la reflexión permanente, el pensamiento creativo para la innovación, la tecnología, apuntando al desarrollo humano sostenible. Y el desarrollo humano sostenible sabemos que busca mejores niveles en el campo de la educación, en el campo de la salud, en el campo del ambiente y
recordando que hay un transversal que es fundamental, que es el manejo de la economía. Pero creo que se parte de un asunto fundamental que es entender, porque a veces eso es lo que reclamamos también en el manejo de la filosofía, que es el arte de pensar, el arte de trascender. ¿Cómo tenemos un buen maestro o cómo hacemos para tener un buen educador? ¿Y cómo es que esa formación se oriente hacia ello para cumplir un objetivo, no solamente de la escuela, sino que él se pueda desempeñar de la mejor manera cuando ya asume una responsabilidad en cualquiera de las escuelas o los colegios? Qué interesante lo que nos ha dicho al terminar su exposición, doctor Víctor, en el sentido de que cada maestro pues tenga su propia filosofía, que tanta falta hace, que ese cariño, esa buena intención, pues vaya. Aunque también se pone en discusión a veces la falta de investigación, ¿no? Que falta investigación, que no nos comprometemos con la sociedad y que a veces nos desvinculamos, ¿no? En la investigación. Pero además, hoy, para que complemente, o sea, en el proceso de investigación, pero además, ante este reto, este desafío que hoy vivimos, que vive el mundo, que viven las personas o que vivimos frente al desarrollo tecnológico, industrial. ¿Qué tipo de docentes necesitamos para esos desafíos que hoy, a través de la globalización, la tecnología, el manejo de redes sociales, la inteligencia artificial, cómo nos estamos preparando? Sí, es interesante esa reflexión. Imagino que el doctor Jamer Mírez en su oportunidad seguramente habló sobre todos los entornos digitales, que él los maneja muy bien y que nos apoya a nosotros los docentes en su calidad pues también de un directivo de la escuela. Pensar que, por ejemplo, la investigación es linda, pero por un lado necesita también, como quisiéramos que el Estado nos apoye un poquito más para sistematizar muchas investigaciones. Por ejemplo, cuando se evalúa una universidad en cualquier parte del mundo y le ponen un ranking, se dice cuánto dinero utiliza en investigación. Y hablamos de millones de dólares, ¿no? ¿O quiénes son los maestros de esa universidad? ¿Tiene algún premio Nobel en algún campo? ¿No? Entonces, para darnos cuenta que aquí, por ejemplo, si las escuelas, aparte de la remuneración que nosotros recibimos como docentes o de los trabajadores, pondría un presupuesto para mejorar la investigación, sería otra cosa. ¿Por qué? Porque los jóvenes con cualquier limitación realizan sus trabajos de investigación. Los maestros orientan esa investigación, ¿no? A partir de la práctica. Por eso ahí se junta la práctica y la investigación. Tenemos una realidad, se ve la realidad y buscamos mejorar los aprendizajes de los estudiantes en las diferentes áreas. Y cuando buscamos mejorar los aprendizajes en las diferentes áreas, encontramos la debilidad en alguna de ellas para generar el trabajo de investigación. Entonces ellos, como es una investigación aplicada en las diferentes clases, arman un sistema, no una propuesta, de tal manera que en las clases van atacando, diríamos, la parte débil, y eso se coordina con los maestros y las maestras de los colegios, de las escuelas, y ellos van haciendo su trabajo de investigación. Y por lo menos encontramos un cambio al comienzo y al final de un año escolar, gracias a la aplicación, en este caso de la variable que maneja el investigador para solucionar el problema. Por eso es que cuando tú dices investigación, y eso vale para todas las instituciones, especialmente superiores, o también para todos los maestros que desde su sencillez y humildad trabajan en una escuela, un centro inicial, en un colegio, y ellos van mejorando con su tarea, aplicando la investigación a lo mejor protagónica, van mejorando los aprendizajes de los estudiantes. Y claro, la tecnología a la que tú hacías alusión, la innovación a la que tú hacías. Por ejemplo, tenemos por lo menos lo básico en cada una de las aulas, sí, para trabajar con el uso de la tecnología. No descuidamos que a lo mejor en el aniversario o al comienzo o cuando necesitamos, tenemos un curso donde los profesores participamos. Hay convenios con universidades. ¿Para qué? Para trabajar la investigación o para ver cómo, por ejemplo, construimos un artículo científico, ¿no? Entonces, esas cositas están allí y siempre hay reuniones periódicas para atender estrictamente necesidades de los estudiantes en su forma
en su formación. Por ejemplo, hace poco han ido también los estudiantes de inglés, ha ido un curso a nivel nacional y han participado y lo han hecho todo en inglés. Me decía la maestra de inglés que habla varios idiomas, ¿no? Lo han hecho todo en inglés y los de Chota, pues hay buenos estudiantes, no en cada una de las áreas y bueno, rescatamos aparte. Seguramente las debilidades también las asumimos, pero las vamos trabajando, porque es natural que haya también cosas donde el maestro tiene que actuar. Para eso está el maestro, pues no, para ayudarle al que pueda canalizar sus capacidades o sus habilidades. Qué bien, doctor Víctor Loaiza, en esta mañana conversando sobre la calidad en la formación de maestros. Y ojalá, regresando a lo que decíamos en el tema de la filosofía, para que no solamente, digamos, en el sentido, por ejemplo, de la política, un dicho, ¿no? Potencia mundial, pero nosotros podemos decir educación de calidad al estilo Singapur. Claro, los países asiáticos son muy buenos en educación. Finlandia, por ejemplo, con la Universidad de Helsinki, los japoneses, con sus maneras de orientarnos para la propia existencia. Pero creo que aquí nosotros un centro tenemos que parte desde nuestro Jesús de Nazaret, ¿no? Y ese es tal vez el mejor modelo. No descuidamos a los filósofos griegos o a otros que son fundamentales, pero un Jesús que nos ayuda a entender mejor, ¿no? Gracias a lo que notamos en una parábola, al silencio, a su palabra. Yo cada vez que veo alguna película, claro, alguien representa a ese Jesús, pero tiene tanta profundidad, ¿no? O yo recuerdo ahí Osho, por ejemplo, hay uno que trata de descifrar todos los mensajes de Jesús con las semillas de mostaza. Y hay una profundidad, por ejemplo, en esa filosofía, pero que siempre nos llega a una enseñanza, a un acompañamiento, o para hacer humanidad, o para mejorar, ¿no? O sea, llegar al buen vivir, ¿no? O tal vez para generar también algún trabajo de investigación, ¿no? Por supuesto que sí. O sea, para lograr los propósitos hay que ser personas de fe, de un compromiso, de interiorizar esos retos, esos desafíos para uno que vaya, vamos a decir, con firmeza, con seguridad a encontrar los propósitos, ¿no? Y lo que usted ha reflexionado, pues conlleva a eso. Y que los docentes, como filósofos, como educadores, como orientadores, como proyectores dentro de la sociedad, pues nos pueden dar una luz que todos buscamos, ¿no? Así que una es. sociedad entienda, comprenda de que la educación es parte fundamental para la existencia. Claro, por ejemplo, el valor de la música, ¿no? Hay música, tantas canciones que tienen una profundidad en sus textos. O tú decías hace poco la experiencia aquí en Santa Mónica de la poesía, ¿no? Y cómo se puede conversar, cómo se puede parafrasear a partir de eso. O sea, cómo hacemos que piensen los estudiantes, cómo aprovechamos su experiencia, cómo resolvemos conflictos, cómo nos entendemos mejor los profesores con los alumnos, o qué aprendemos de nuestros estudiantes, o cómo repetimos menos y decimos más para enseñar a pensar, pues, porque de eso se trata, ¿no? A mí me da gusto que, por ejemplo, estos temas ustedes como emisora los asuman, y aquí, por ejemplo, el arte de preguntar. Tú me preguntas, y es lo que pasa en un escenario de un aula, ¿no? Siempre hay una pregunta, una respuesta, está la voz de los estudiantes, y procuramos acercarnos a la verdad, ¿no? Para poder construir. Doctor Víctor Loaiza Palomino, docente en la Escuela de Educación Superior Pedagógica Nuestra Señora de Chota. Ha sido un gusto conversar con usted. Gracias, será hasta nuestro próximo programa. Muy amable. Muchas gracias. Qué bonito es aprender desde una experiencia como esta, y gracias a la gente que nos escucha, y por cierto, a nuestro Dios generoso.